Hola, hola, bienvenidos a este su programa, la serie El Nuevo Orden Mundial. Hoy trataremos un tema muy interesante. Jesús, Dios, nos sorprenderá con milagros. Vamos a ver este tema en breves momentos. Bien, continuando este tema, Dios, Jesús, Dios, nos sorprenderá con milagros, lógicamente, porque la sorpresa de Dios siempre es buena. Hoy día vamos a tratar dentro de este contexto del nuevo orden mundial, que otra de las armas que tenemos los cristianos, vimos en esta semana que tenemos armas como la justicia, vimos que tenemos armas como la compasión o la misericordia, la pureza de corazón y una de las armas poderosas que es una bomba atómica para el infierno es la oración. Pero hoy día le voy a presentar una quinta arma. Esa quinta arma se llaman los milagros, que sí ocurren. Si usted no vio los videos que ya se pasaron, puede buscarlo en YouTube. Ahí están los temas que le acabo de mencionar. Pero hoy vamos a concentrarnos en esta arma también, que es un arma poderosa para un cristiano, que se llaman los milagros. En las noticias salieron que Margaret Martin, sin útero, logró dar a luz. Una mujer que estaba sentenciada, Margaret Martin, a no tener hijos, porque no tenía útero. Esto para la ciencia fue algo increíble, sobrenatural. Los cristianos sabemos que es un milagro, que rompe los esquemas de la ciencia. Y pudo tener su hijo y pudo tener esa bendición de conformar una familia con su esposo. Sin ir muy lejos, yo tuve la experiencia de un milagro con mi hija, María Cristina Baldeón, que ella ya, después de tener a su tercer hijo, dijo ya no más, voy a hacerme la ligación de trompas, y se ligó, y los médicos dijeron, bueno, usted ya no va a poder tener más hijos. Y me acuerdo que en esos tiempos estábamos haciendo una campaña evangelística en un auditorium por acá, por un distrito de Lima, Perú. Y hablábamos de milagros y sanidades y que Dios es poderoso. Y mi hija salió embarazada de su último hijo, al cual lo quiero mucho, Esteban Baldeón, el cual se pone a orar conmigo en la azotea de la casa. Es un milagro de Dios. Tiene sus 4 añitos, 5 añitos ya, y va a cumplir en estos días. Y justo me doy cuenta que este niño, que es un milagro de Dios, habrá venido con un propósito, porque los médicos le dijeron a mi hija, pero es imposible que puedas haber concebido, no es natural, es sobrenatural. Y los milagros son cosas sobrenaturales. En Lucas capítulo 4, verso 27, vemos que Jesucristo hacía estos milagros. Era para él algo común y normal. Y justo ahí dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Jesús mismo nos está contando esta historia del pasado para que la gente crea en los milagros del presente. Y él mismo hacía milagros. Y contaba que había un hombre Eliseo que era leproso, y lógicamente había muchos hombres más y mujeres leprosas en ese tiempo. La lepra era una enfermedad incurable. Pero justamente la compasión y la misericordia de Dios se dirigió hacia Naamán, el sirio, que era un general del imperio de Siria en ese tiempo.
¿Y por qué, habiendo tantos, Dios pone sus ojos en el tiempo del profeta Eliseo sobre este general Naamán? Porque justamente el hombre en su totalidad rechazó a Dios. Nadie puede decir, yo sí soy cristiano, soy un buen hombre. No, porque tú también rechazaste a Dios. Yo también rechacé a Dios. Con mis pecados, con mis actitudes, lo rechacé. No, pero yo estoy siguiendo a Dios, puedes decir. Yo estoy congregándome, yo estoy sirviendo. Sí, pero eso es porque Dios usó de su misericordia para contigo. Porque antes de eso, antes de tu conversión, tú también lo rechazaste. Y tienes que aceptar eso, que tú rechazaste a Dios como yo lo rechacé. Entonces, no estamos siguiendo a Dios porque somos buena gente o más inteligentes que otros. Solamente estamos ahora en los caminos de Dios porque la misericordia de Dios nos alcanzó. Y dijo, bueno, todos me rechazaron, pero yo voy a elegir a este, y ahí te eligió a ti, me eligió a mí, para poder tener tal vez una segunda oportunidad o otra oportunidad. Pero eso es porque a Dios así le plació. Pero si a Él no le place, también mereceríamos todos la muerte espiritual y física. Eso sucedió con Naamán. Sucedió un milagro y se sanó, porque Dios es un Dios de milagros. Cuando nosotros vemos las noticias, por ejemplo, el 31 de marzo del 2021, hace poco, en su portal de este noticiero El Tiempo, dice, ¿milagros? Pregunta. Y pone ahí después 10 casos inexplicables que le han dado la vuelta al mundo, superan a la ciencia y se atribuye a un poder divino. O sea, ellos ponen ahí 10 casos de milagros que la ciencia no puede explicar. Y lógicamente los milagros existen. Y hoy tú y yo necesitamos de un milagro en este nuevo orden mundial, donde la gente se está muriendo a diario y son decenas y cientos, en algunos países miles de personas están muriendo diariamente. Necesitamos creer en un Dios de milagros, en un Dios del bien, porque recuerden, nuestra lucha es entre el bien y el mal, entre el Dios de Abraham Todopoderoso y Satanás. ¿A quién seguirás tú? ¿A quién seguiremos? Ante tantos enfermos, Dios puede elegirte a ti, sanarte. Tú dirás, ¿y por qué no eligió a otro que ya se murió, que se sane? Bueno, porque en realidad todos merecíamos morirnos con cualquier enfermedad y cualquier cosa, sino que Dios te está eligiendo a ti o a mí para tener todavía vida. Y por eso nosotros podemos ahora darnos cuenta que solo esa misericordia de Dios, ese milagro es lo que nos va a ayudar. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 5, versículo 4, Jesús mismo hace otro milagro. Y le dice, ahí en el capítulo 5, verso 4, después que Simón había trabajado duro, no había encontrado peces, se estaba volviendo desanimado, ahora de qué iban a comer su familia, tenía hasta la suegra ahí en casa, y cómo van a comer, qué les voy a llevar. Imagínese usted, buscándose el pan de cada día, trabajando duro, porque trabaja sus 10, 12 horas, y llega a su casa cansado y sabe que no alcanza el dinero, que ya se quedaron sin dinero, ¿qué lleva a casa? Así estaba Simón. Simón necesitaba un milagro de Jesús. Y Jesús le dice, Simón, ¿ya terminaste? Y cuando dice ahí la palabra en Lucas 5:4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Jesús le dijo a Simón estas palabras, boga mar adentro, o sea, le está diciendo nuevamente, vamos con tu barca hasta dentro del mar y echa vuestras redes para pescar.
Lógicamente nosotros sabemos la historia que Pedro obedeció a Jesús y tuvo una pesca milagrosa. Así se llama esta historia, la pesca milagrosa, que dice que no podían ni siquiera las redes contener tantos peces, que tuvieron que llamar a otros que le ayuden. Nosotros vemos tantos milagros están pasando en las familias, aún sin tener que comer, sin tener, a pesar que trabajan. Dios está haciendo milagros y está llevando el pan a cada casa, a cada familia, de alguna manera. Y los que no han experimentado estos milagros, lo pueden experimentar pronto, si ustedes creen primero en Jesús como su Señor y Salvador, y después también crean en los milagros que hoy día existen milagros. Nosotros hemos vivido muchos casos similares con mi esposa, mi familia, que nos tocaban la puerta para traernos todas unas bolsas de mercado, y eso le hablo de hace 15 años atrás, o 20 años. Hemos visto milagros de Dios de provisión. Hoy en día, gracias a Dios, sigue haciendo otro tipo de milagros, pero seguimos viendo su provisión. Tal vez tú necesitas hoy en día ese Dios de milagros, ese Dios que hizo el más grande milagro en la cruz. Jesús mismo, siendo Dios hecho hombre, Él se entregó en la cruz para morir en tu lugar y en el mío, para que ocurra el milagro más grande que el hombre puede experimentar, que es el perdón de sus pecados. Todos sus pecados son perdonados milagrosamente y tiene la vida eterna gracias a Jesús que murió por cada uno de nosotros. Y si tú aceptas y crees que Jesús murió por todos tus pecados, la Biblia dice que estás perdonado, limpio, nadie te puede acusar. Solo tienes que confesarlos en arrepentimiento y Dios vendrá a tu corazón. Si quieres hacer esta oración, repite conmigo: Señor Jesús, creo que moriste en la cruz por todos mis pecados. Hoy me arrepiento y te recibo a ti como mi Señor y Salvador. Y porque tú resucitaste y vives, yo sé que viviré contigo para siempre. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga.